Oh, sí. Ay, no sé. Ya puede empezar a compartir pantalla. Un ratito, ingeniero, por favor, pasa que el compañero que está compartiendo no ha ingresado todavía. Ya, ya está. Puede empezar. Un ratito, ingeniero. Ya. Ingeniero, disculpe, yo voy a compartir, compañera, no sé si se ve. ¿Está bien usted? Yo no estoy compartiendo desde el ingeniero. No, ya No. yo compartí pantalla, pero Ah, ya. bueno, ingeniero, yo me quedé explicando el sistema de 3 tuberías en serie. Como lo pueden ver ahí en el ejemplo, tenemos las 3 tuberías, ¿no? Explicadas. Eh, un sistema de tubería en serie es aquel donde el fluido sigue una trayectoria única a través de él. Desarrollemos los conceptos de flujo volumétrico, ecuación de continuidad y el número de Reynolds. La manera de calcular las pérdidas de energía debido a la fricción. También se explicará varios tipos de pérdidas menores para el movimiento de los fluidos a través de las válvulas y acoplamientos para cambios en la velocidad o dirección. En la clasificación de sistemas, la mayoría de los sistemas de flujo de tubería involucran grandes pérdidas de energía, de fricción y pérdidas menores. Si el sistema es arreglado de tal forma que el fluido fluya a través de una línea continua sin ramificaciones, este se conoce con el nombre del sistema en serie. Por otro lado, si el flujo se ramifica en 2 o más líneas, se lo conoce con el nombre de sistema paralelo. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a continuar con la exposición. Los primeros 3 términos del plazo izquierdo de esta ecuación representan la energía que posee el fluido en el punto 1. En la forma de cabeza de elevación representan la energía que posee el fluido en el punto 2. Los 2 términos HA y HL indican la energía agregada al fluido y la energía perdida en el sistema en cualquier lugar entre los puntos de referencia 1 y 2. En este problema, HA es la energía agregada por la bomba y la energía se pierde, sin embargo, debido a diferentes condiciones. Podemos decir que HL es igual a H1 más H2 más H3 más H4 más H5 más H6, donde HL es la pérdida de energía total por unidad de peso del fluido que fluye. H1 es la pérdida en la entrada, H2 es la pérdida por fricción, H3 es la pérdida de energía en la válvula, H4 es la pérdida de energía en los 2 codos de 90 grados, H5 es la pérdida de fricción en la línea de descarga y H6 la pérdida de salida. Los parámetros básicos involucrados en el fluido de la tubería: 1. Las pérdidas de energía del sistema o la adición de energía al sistema. 2. La velocidad del flujo de volumen del fluido o la velocidad del fluido. 3 es el tamaño de la tubería. 4, la longitud de la tubería. 5, la rugosidad. 6, las propiedades del fluido como peso específico, densidad y viscosidad. Y se identifican 3 clases de sistema de tuberías en serie. La clase 1 es un sistema definido en términos de tamaño de las tuberías, tipo de pérdidas menores y el flujo volumétrico del fluido. Cálculo de la presión en algún punto para determinar la carga total de la bomba o la elevación de una fuente de fluido. La clase 2 es un sistema descrito en términos de sus elevaciones, tamaño de tubería, válvulas y acoplamientos, y la caída de presión permisible en puntos clave. Se desea conocer el flujo volumétrico del tubo. Y por último, la clase 3
Se conoce el arreglo general del sistema, el flujo volumétrico, se calculará el tamaño de la tubería que se requiere para conducir un flujo volumétrico de algún fluido. Le cedo el turno al otro compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Juan Carlos Bedoya y yo voy a poner la parte de la ecuación de Blasius. Blasius propone una expresión en la que el factor de fricción viene dado solo como una función del número de Reynolds. Dicha expresión es válida para tubos lisos, en lo que la rugosidad relativa no afecta al flujo al tapar la subcapa laminar. Las irregularidades de la tubería se puede expresar en la siguiente manera. Ahí vemos donde la ecuación muestra que la fricción es igual a 0,3164 por el número de Reynolds elevado a menos 0,25. Y como se puede observar, es un modelo muy simplificado en la que el factor de fricción solo depende del número de Reynolds. Vamos a bajar un poquito, compañero. El número de Reynolds, es el parámetro adimensional cuyo valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. El número de Reynolds depende de la velocidad del fluido, del diámetro de la tubería o diámetro equivalente si la conducción no es circular, y de la viscosidad cinemática o en su efecto densidad y viscosidad dinámica. En la tubería circular se considera que si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo sigue un comportamiento laminar. Pero si el número de Reynolds es mayor a 2000 pero menor a 4000, está en una zona de transición de laminar a turbulento. Pero si el número de Reynolds es mayor a 4000, el fluido es turbulento. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? En objetivo general, nuestro objetivo general es determinar el diseño de tubería de clase 3. Y como objetivo específico para alcanzar nuestro objetivo general, tenemos identificar la caída de presión permitida o pérdida de energía, determinar la velocidad del flujo de volumen deseado, identificar las propiedades del fluido, identificar el tipo de tubería que se utilizará y el tamaño. Aquí ya continúa mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahí podemos ver el planteamiento del problema, que es nuestro punto central, que dice, podemos ver que se desea trasegar un caudal de 0,2 metros cúbicos sobre segundo entre dos depósitos que se encuentran a una diferencia de cota de 62.5 metros. Y a una distancia en línea recta de 2.300 metros. Y la altura sobre el nivel del mar del depósito baja, más abajo es de 33 metros. Determinar el diámetro que debe tener la conducción y el material de fabricación. Indicar además el caudal que se trasegará finalmente, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos arriba el primer depósito, cuyo tiene una inclinación hacia el segundo depósito y podemos ver su distancia, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos, como dice abajo, el método, aplicando la ecuación de Bernoulli entre el 1 y 2, aquí podemos determinar las pérdidas de cargas continuas, ¿no? Que podemos permitirnos. Entonces, podemos ver ahí, lo bajamos un poquito. Ahí, ya. Entonces podemos ver ahí, aplicando el método de Bernoulli, como no tenemos presiones ni los volúmenes, entonces lo que nos quedaría solamente sería la altura, ¿no? Que nos sale un total de 62,5 metros, ¿no? Aquí podemos, como hemos dicho, podemos ver que no se nos da el factor de fricción también, y tampoco conocemos el tipo de material ni la velocidad de flujo. Entonces podemos pensar que es usar alguna clase de ecuaciones, ¿no? En este caso podemos usar ya sea Blasius o Heiser-Williams. En este caso utilizamos lo que es Blasius, donde
podemos ver ahí su fórmula, ¿no? Para poder encontrar el diámetro. Entonces tenemos las alturas, que es igual al número, el diámetro, y por el caudal, ¿no? Que el caudal lo teníamos ya planteado. Nos sale un diámetro de 0,262 metros, ¿no? Con este diámetro y con el caudal que tenemos ya podemos determinar la velocidad del flujo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que para encontrar la velocidad ya tenemos los datos y nos sale una velocidad de 3,73 metros, ¿no? Sobre segundo. Entonces, con eso también podemos, teniendo la velocidad y el diámetro, ya podemos determinar el número de Reynolds, ¿no? Entonces, podemos ver ahí de que el número de Reynolds es un número mucho mayor a 4000, entonces se puede decir que es turbulenta, ¿no? En conclusión, y para terminar, podemos decir que hemos logrado determinar el diámetro necesario para el fluido, para que el fluido se pueda trasegar de forma satisfactoria, determinar el caudal con el cual el fluido se trasega para producir una operación correcta. Conocimos también los requerimientos para el diseño de cañerías clase 3 y también pudimos observar que para determinar el tamaño de tubería adecuado debemos conocer también la velocidad de flujo, el volumen determinado y la caída de la presión máxima, ¿no? Esa sería nuestra exposición. Bien, conecten sus cámaras, por favor. Hola. Ya, ingeniero. Buenas noches. Ya. Vamos a ver la pregunta. Muéstrenme la gráfica, porfa. Ahí, la gráfica. Ya. ¿Por qué ustedes consideraron despreciable la pérdida por fricción cuando tenemos una longitud de cañería extremadamente larga? Si caso contrario no hubieran considerado despreciable esas pérdidas por fricción, ¿cómo lo determinarían? ¿Dado? A ver, ¿puede volver a repetir la pregunta, Edith? Ya ustedes han considerado despreciable las pérdidas por fricción. Si en caso no hubieran considerado despreciable la fricción, dado a que son 2300 metros, la cañería es larga, ¿cómo determinarían el caudal? Paso. ¿Mm? No, ingeniero. Ya, ustedes tienen el caudal.
O sea, aquí se torna un poco complicado para determinar el reino porque ustedes necesitan estimar el diámetro. Pero una vez que ustedes estimaron el diámetro sin considerar las pérdidas por fricción, ustedes llegaron a un diámetro de 3 pulgadas, creo. 26 centímetros. Puta, es grande. 26 es grande. Bueno, también son 2.300 metros. Bueno, o sea, digamos, ahí en este aspecto lo que ustedes podrían hacer es corroborar realmente, ¿no? Si realmente es despreciar las pérdidas por fricción, por más de que hubieran sido tuberías lisas, ¿no? Y por otro lado, ¿qué reino determinaron ustedes ahí? ¿Cuál es el reino? 9.7 por 10 a la 5. Ustedes llegarían a tener un reino bajísimo. O un reino alto, pero las pérdidas por fricción serían bajas. Es la pregunta que les hice al otro grupo. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el diagrama de Moody? Yo le dije, ok, me dice. ¿El nombre de ella ya? De explicar en clase. El diagrama de Moody permite relacionar. ¿Le puedo contestar? A ver. El diagrama de Moody, o sea, más que todo es una serie de curvas logarítmicas, ¿no? Lo cual se usa para calcular el factor de fricción, ¿no? Que tiene un flujo, ¿no? O sea, un fluido, ya sea de los diferentes líquidos, ¿no? Ya. ¿Dentro de qué? Más que todo sirve para representar el factor de fricción. Ya. Conocido como un coeficiente de fricción, ¿no? O sea, representa la rugosidad que tienen los diferentes materiales, ¿no? Ahí sí. O sea, el diagrama de Moody representa las pérdidas por fricción de acuerdo al reino en el sistema de cañerías con rugosidades diferentes. ¿Listo? Yeah. Ya, Liliana Yucra. ¿Por qué? Dígame dos restricciones de la ecuación de Bernoulli. Nada. Creo que no pudo entrar, ingeniero. ¿O está? No sé. Bueno, las dos, son varias restricciones que tiene esa ecuación de Bernoulli que yo expliqué en clase. Bien, me van a dar el nombre de los integrantes, voy a poner la nota, ¿ya? ¿Le dictamos, ingeniero?
Sí, un ratito. Ingeniero. Sí. A ver. Bueno. Dice Yucre, ingeniero, que está en la sala de espera. Ya está dentro, ya. Ya entré. Ya le pregunté por no había. Le decía cuáles, deme dos restricciones de la ecuación de Bernoulli. ¿Dos qué? No le escucho bien. Dos restricciones de la ecuación de Bernoulli. ¿Mm? Bueno. ¿Quiénes son del grupo? Nombres. Juan Carlos Bedoya Coimbra, ingeniero. Fabiano Quiroga Flores. Fabiano Quiroga Flores. Ya. A ver. ¿Quién es Fabiano? Ya. Ingeniero. ¿Quién más? Luis Francisco Justiniano Miranda. Ya. Fabio Andrés Vaca Justiniano. Ya. Luis Fernando Virreira Villanueva. ¿Qué más? Lourdes Liliana Yucra Contreras. Ya. Esa es la nota, joven. ¿Qué más? Solo esos somos los integrantes del grupo 3, ingeniero. Ya. Ahí está la nota de lo que han entendido ahora. ¿Qué otro grupo más hay? ¿Cuánto dije? ¿Cuánto? Ahí está en el Excel. ¿No están viendo el Excel? No, no se ve, ingeniero. Qué barbaridad. Bárbara esa barbaridad. Ahí. Ya. Ingeniero, una consulta. Lo que ya terminamos, podemos retirarnos. Va en bola con la tambola. Listo, gracias, ingeniero. Bueno, jóvenes, entren los que faltan. De un vez. ¿Quién más va a defender? Estos jóvenes. Ah. ¿No van a defender? Ujú. Bueno. Si no van a defender los jóvenes, suban el proyecto, si lo suben ahora, y su grabación les voy a poner 60. Si suben sin grabación, 50. ¿Listo? Bueno, jóvenes, yo sé que ya no van a defender. Ingeniero, Sí. ¿será que podemos poner otro, por favor? ¿Cómo? ¿Será que podemos presentarnos otro? De una vez, ya está para compartir pantalla. De una vez.
Ingeniero, una consulta. Dos. No, una nomás. Dos. Ahí mi nombre está en rojo. No hay problema. Ahí. Ya. Estaba asustando. Ya. Gracias, ingeniero. De un jóvenes ya está para compartir. ¿Qué pasa, en Bolivia? De un jóvenes ya está listo. De una vez, jóvenes. De género, Guache género, nuestro proyecto es vamos a hallar las pérdidas de fluido de las tuberías de un domicilio. Tuberías de un domicilio. Los participantes somos Ronald Sebastián Machuca y Freddy Turco. Nuestra introducción, ingeniero, el proyecto se hará el uso de varias metodologías como herramientas para la detención de fugas en las redes de agua potable con el fin de localizar, por lo tanto podrían reducir el porcentaje de las pérdidas dentro de los límites establecidos, así como evitando posibles facturas elevadas. De esta manera beneficiando a la comunidad y al usuario de acuerdo del domicilio. Nuestra justificación se ejecutará en las redes de agua potable del domicilio donde se realizarán las instalaciones necesarias para llevar a cabo la pitometría, eso quiere decir el análisis de las tuberías y el de las fugas que va a haber. Solamente en las redes, se la harán en todas las redes identificadas como mayor pérdida halladas. De esta manera se realizará un análisis de distribución teórica y presentación de los caudales de la red. Nuestro objetivo general será identificar la presión y el caudal en las redes de distribución de agua potable, el uso de herramientas precisas para la detención de fugas de agua de un domicilio. Nuestro objetivo específico será medir los caudales y presión en la red de agua potable con pérdida significativa, detectar los tramos en que se presentan las posibles fugas y localizar las fugas mediante el uso en los tramos donde se identifiquen cambios irregulares de presión o los caudales. Nuestro marco conceptual está, puede decir que aquí pusimos por pérdida por fricción. En esta pérdida se le dice es por la energía de fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de tubería que contienen. Puede ser continuo a lo largo o conductos regulares. Y las pérdidas locales son las pérdidas menores que tienen con fluido por los dispositivos o agrandamiento del tamaño de la trayectoria del flujo. O se puede decir por los accesorios, por los codos, por las válvulas. Quita la fuga, las pérdidas técnicas en la distribución que corresponde a las fugas de agua, tanto detectables como no detectables, los accesorios que se van a hacer chequeos, se puede decir, por las posibles pérdidas, pueden ser por las tuberías de PVC, tuberías de hierro galvanizado, o los accesorios de las tuberías, pueden ser por los codos, por las válvulas, por las llaves de paso, por la unión. Y mi compañero le va a explicar lo siguiente. Freddy, por favor, ¿puedes explicar tu parte?
Ahorita entra, por favor, ingeniero, se le fue su internet, por favor. Un ratito, por favor. Ya. Nada, todavía Ahorita, Freddy. se va a cortar el tiempo. Buenas noches. Ya. ¿Me escuchan? Tengo unos problemas con el internet, voy a disculpar. Sí, en sí lo que queríamos era, aprovechando que bueno, en uno del domicilio de compañeros, pues, tenían un tramo de tubería que estaban instalando por afuera, porque Sí, se va a cortar. la cooperativa le indicaron que tenían una fuga en la parte subterránea, pero no era tan viable romper todo y cavar, así que se optó por hacer una nueva tubería, pero por arriba. Como estaba eso, nos vimos y dijimos, pues, ¿por qué no aplicamos lo aprendido, no? Y vemos a ver qué pérdidas puede haber en ese, ya que ahora la tubería va a estar a la vista, ¿no? Y pues entonces nos pusimos manos a la obra y medimos las tuberías, el diámetro y pues empezamos a analizar, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer ¿no? Y señalar los puntos de análisis. Eh, y de manera práctica hallamos el caudal. Lo que hicimos fue agarrar un recipiente con un determinado volumen y pues abrir la llave y calcular en qué tiempo se llena ese recipiente. Y de esa manera tenemos el volumen y el caudal que está pasando por ahí. Y voy grabando. A partir de eso, pues ya tenemos algunos datos conocidos como estamos a temperatura ambiente, pues ya tenemos la densidad y tenemos también la viscosidad, ¿no? La temperatura ambiente. Y con eso, pues ya empezamos el análisis en la ecuación de Bernoulli. Tenemos un delta de altura de 0,9 metros. Voy a bajarlo. Como no estábamos analizando las bombas ni nada, entonces, y la velocidad 1 prácticamente es despreciable porque está abierta, está cerrada la llave, entonces por ahí no es la velocidad de 0 y solamente la velocidad en el punto de descarga. Como no contábamos con manómetros, pues decidimos calcular el delta de presión, ¿no? De calcular cada presión. Y entonces ahora tocaba calcular las pérdidas por fricción, las cuales primeramente tenemos que hallar el número de Reynolds. Como ya tenemos caudal, tenemos viscosidad, el diámetro y la densidad, pues ya podemos hallarlo. Y de paso hallamos la velocidad, que nos va a servir para cálculos posteriores. Y después hallamos el coeficiente, el factor de fricción, ¿no? Y decidimos utilizar la fórmula porque, bueno, podíamos utilizar la gráfica, así lo comprobamos, pero más exacto lo vimos utilizar la fórmula que se avanzó en clase, ¿no? Entonces, hallado el número de Reynolds, pues lo reemplazamos en la fórmula y nos dio ese valor. Y seguidamente ya hallamos las pérdidas primarias o mayores, que son las que son dadas por las tuberías.
y reemplazando datos, pues nos da este valor, que más adelante para cuestiones de simplificación vamos a tener que convertir esas unidades. Seguidamente calculamos las pérdidas por los accesorios, que también son conocidas como pérdidas menores. Y guiándonos de la tabla que nos proporcionó en clase, en el gráfico se muestra que hay 3 codos de 90 grados, entonces pues hemos sacado de la tabla ahí que corresponde a 90 codos de 90 grados, que tenía un valor de 1,3 y a 1,9, y entonces hemos sacado un promedio y hemos utilizado el promedio entre estos valores. Abajo. Y una vez tenido ese valor, hemos reemplazado en la fórmula, y ya que hemos hallado la velocidad y hemos hallado el valor, ya tenemos todos los valores. Y entonces seguidamente se vuelve a la ecuación de Bernoulli y empezamos a reemplazar los valores que tenemos. La velocidad tenemos el delta de altura, y pues ya tenemos calculado las pérdidas, ¿no? Las pérdidas son una suma entre las pérdidas primarias más las secundarias, que podrían ser las pérdidas de las tuberías más las pérdidas de los accesorios. Y reemplazando datos, pues ya tenemos prácticamente todo, solamente habría que jugar con las conversiones de unidades. Y como se nos indicó en clases, pues hemos dividido sobre el valor de GS, que es kilogramos por metro por kilogramos fuerza sobre segundo, ¿no? Y haciendo operaciones matemáticas, pues se lleva un valor a las unidades de kilogramos fuerza por metro sobre kilogramos. Y finalmente ya pudimos hallar el delta P, ¿no? que es 0,0965 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Ingeniero, eso por acá. Ya conecte sus cámaras, por favor. Muéstrame la figura, por favor. Cero nueve más 3.8 81 4 metros, che. Bien. 0.5. Ya. Bien. ¿Por qué ustedes han calculado una presión inferior a la atmosférica?